Hola, hola, muy buen día para cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos que nos siguen a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida. Soy Peter Méndez, su anfitrión para esta hora de reflexión en la maravillosa palabra de Dios, el Manual de Vida. Ya hemos indicado con el pasar del tiempo de que la Biblia, la palabra de Dios, no solamente es el libro que nos habla acerca de la eternidad y de los planes eternos de Dios, sino que también nos habla de cómo vivir este viaje, este peregrinaje que a cada uno de nosotros nos toca vivir y experimentar mientras avanzamos en la vida que nos toca vivir en este mundo. Bienvenidos a esta nueva entrega, siempre con el anhelo de nuestro corazón de que el Espíritu Santo, siempre disponible, siempre dispuesto a traer frescura a nuestra vida, un sentido de oportunidad para crecer en el propósito eterno de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Estoy recordándoles que estamos orando por usted y que deseamos fervientemente que el Espíritu Santo haga cosas nuevas. Es posible que usted esté experimentando la pérdida o el temor hacia una circunstancia de difícil manejo en su hogar, en sus relaciones, en su trabajo, en sus finanzas, en su estado anímico, físico o emocional o espiritual incluso. Y queremos orar con usted. Háganos saber de su necesidad, porque aquí en Happy Radio, su emisora, la emisora de la felicidad, aprendemos que Cristo vino para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Que la abundancia es el diseño de Dios en la vida y en todo lo que debajo o dentro de la vida de Cristo nosotros estamos llamados a vivir y experimentar por el poder de la gloria de Dios para nuestra vida. Hemos estado deliberando en esta temporada acerca del nuevo pacto, en especial de esa declaración que todos nosotros o la mayoría de nosotros hemos escuchado acerca de la gracia. La Biblia dice, por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nos dice la Biblia que la gracia es eso que Dios decide darnos sin que nosotros lo pidamos. Y ciertamente cuando leemos en la Biblia dice que desde antes de la fundación del mundo ya el Padre había determinado darnos a nosotros toda esa gracia, ese favor no merecido, eso que por nuestra capacidad nosotros no podemos adquirir o comprar, y por lo tanto necesitamos siempre la intervención divina, el poder sobrenatural de Cristo trayendo a nuestra vida esa nueva vida abundante y los beneficios que representa este nuevo pacto. Estamos hablando acerca de beneficios, porque de pronto pienso que muchos de nosotros podemos hacernos esa pregunta: ¿en qué nos vemos beneficiados de venir a Cristo? Y precisamente ese es nuestro deseo, aclarar esa pregunta a través de una serie de expresiones que encontramos en la Biblia que nos van ayudando a entender esos maravillosos beneficios que obtenemos de la gracia de Dios para nuestra vida. Y ya hemos observado y analizado varios de esos, solo quiero hacer mención de los que ya hemos visto. Hablamos acerca del beneficio del perdón, luego hablamos acerca del beneficio de la regeneración, que se traduce como una nueva vida. Hablamos en tercer lugar del beneficio de la justificación, hablamos luego del beneficio de la santificación y luego estuvimos hablando acerca del beneficio de ser adoptados hijos de Dios y de recibir la naturaleza, la genética de Dios. Y finalmente hablamos acerca de la morada del Espíritu Santo y del nuevo corazón que recibimos de Dios para que podamos vivir en su presencia y de una manera extraordinaria para la gloria de su nombre. Pero hoy quiero dedicarme a que veamos otros beneficios que obtenemos nosotros cuando venimos al nuevo pacto, a la gracia salvadora en Cristo Jesús. Y el primer beneficio que vamos a valorar hoy se llama una nueva forma de acercarnos a Dios en intimidad espiritual, con esa revelación de hijos.
Bueno, el apóstol Pablo escribió acerca de su oración por la iglesia con el propósito de que recibieran el espíritu de revelación y de sabiduría en conocer a Cristo. No solo de conocer acerca de Cristo en historia, sino también de conocer a Cristo impartido en nuestra vida, en nuestro corazón. Por lo tanto, oraba que nosotros tengamos espíritu de sabiduría y espíritu de revelación para que podamos conocer a Cristo activo, Cristo vivo, Cristo presente en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que para la mayoría de nosotros que escuchamos esta palabra del manual de vida hoy, estamos de acuerdo y somos conscientes de que hemos aprendido acerca de Jesucristo en la Biblia, en la historia. Cada Navidad, cada Semana Santa hacemos remembranza acerca de esa verdad. Lo cierto es que aunque esa es una verdad, siempre seguimos viendo a Cristo en la historia, tanto en el nacimiento como en la crucifixión. Pero cuando el apóstol Pablo comenzó a escribir y a decir, oro para que reciban espíritu de revelación y de sabiduría en conocer a Jesucristo, está hablando de Jesucristo vivo, presente, reinante, no solo en la historia, sino en nuestro presente. Y cuando tenemos esa revelación, esa comprensión de nuestra naturaleza espiritual, entonces nos es mucho más fácil mantener esa relación especial con Él. En Hebreos capítulo 10, versículo 22, la Biblia dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Y entonces dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. La palabra que leemos es, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, en santidad, que es la purificación de nuestros corazones de mala conciencia. Entonces, acercarnos a Dios con un corazón sincero evidencia nuestra realidad interior. Al experimentar esta nueva posesión de hijos, nos podemos acercar con confianza y con naturalidad. Mi amado amigo y mi hermano que me sigue a través de esta su emisora Happy Radio y de su programa El Manual de Vida, ciertamente estamos hablando de algo maravilloso, un cambio extraordinario en nuestra percepción de vernos como fieles, que queremos acercarnos a un Dios sublime y poderoso y hacer un cambio, sin que esto deje de ser una verdad, pero agregándole un elemento muy familiar: ver a Dios como nuestro Padre Celestial, ver a Dios como la persona más importante en el desarrollo de nuestra realidad espiritual, de nuestra vida, y podamos nosotros caminar y creer que Dios tiene el poder de hacer cosas extraordinarias con nosotros. Cuando nosotros vemos el antiguo pacto, el pacto mosaico, los creyentes se acercaban a Dios con una reverencia que rayaba en el temor al castigo, acercándose con una ofrenda ajena a su propio yo. En el nuevo pacto nosotros nos acercamos al mismo Señor, pero ya no con el temor al castigo, sino con la confianza, un temor reverencial de un Dios y Padre santo y sublime, pero a la vez con la seguridad, con esa seguridad de la aceptación que podemos tener por medio de su sangre derramada y aplicada en la cruz del Calvario y aplicada para bien de cada uno de nosotros. Esa intimidad que se adquiere por medio de la oración, el ayuno, la meditación en la palabra, nos lleva a otra dimensión de su presencia y de la revelación a nuestro espíritu acerca de quién es nuestro Dios, Señor y Salvador. Entonces, cuando tenemos una revelación acerca de un Dios que al mismo tiempo es Padre, de Dios que al mismo tiempo es Padre, entonces encontramos que el acercarnos en intimidad ya no es un cumplir, ya no es un ritual para cumplir.
Ahora es una relación, un deseo de comunión, un deseo de estar en esa íntima relación con nuestro Padre Celestial. Y cuando hacemos eso, podemos caminar de una manera extraordinaria, viviendo y experimentando el poder maravilloso de Cristo Jesús en la vida de cada uno de nosotros. El siguiente beneficio que obtenemos de la obra redentora de Cristo, de este nuevo pacto, su gracia, es la disposición y la capacidad para obedecer la guianza del Espíritu Santo. Ciertamente el hombre natural, heredando del primer Adán su comportamiento inclinado a la desobediencia, porta dentro de sí una genética degradada en Adán y esa inclinación a resistir la dirección, por lo cual la rebeldía está adherida a su comportamiento. En la condición de pecado nos es imposible mantener una disposición a la obediencia debido a la condición de muerte espiritual en la que habíamos caído por causa del pecado y de la degradación del ser humano. Estábamos muertos, dice la Biblia, en delitos y en pecados y unidos a aquella vieja naturaleza. Pero cuando recibimos a Cristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, nosotros entramos en un avivamiento porque recibimos la resurrección, la vida de Cristo impartida en la vida de cada uno de nosotros. Desde mi punto de vista, obedecer la guianza del Espíritu Santo sin una resurrección, sin un nuevo nacimiento, es una tarea imposible o difícil, debido a que la naturaleza inclinada a la rebeldía es algo que está adherido al comportamiento del ser humano. Y eso lo podemos ver nosotros en la vida nuestra, en la vida de nuestros hijos, cuando nacen y se comienzan a desarrollar. Hay una tendencia a resistir autoridad, hay una tendencia a la rebeldía. Y es algo que nadie les ha enseñado, solo brota porque es parte de una naturaleza que viaja con el ser humano. Pero cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, entonces la Biblia nos dice que nacemos de nuevo. No nacemos biológicamente, nosotros con la capacidad de obedecer. Más bien parece ser que nacemos ya con esa tendencia a la rebeldía. Al quebrar esa relación con nuestro Padre Celestial, el hombre se ha vuelto resistente a la autoridad, por lo cual la obediencia es un nuevo comportamiento que se aprende y que se desarrolla. Nosotros tenemos que aprender obediencia, porque la única manera como el Espíritu Santo puede trabajar en nuestra vida es que nosotros estemos dispuestos a escuchar y obedecer su guianza. Entonces, define esa obediencia desarrollada, va a definir nuestra nueva vida en Cristo, el cual se aprende en la medida en la que el gobierno del Espíritu Santo actúa en la vida de cada uno de nosotros. Según leemos en la Biblia, Cristo fue perfeccionado en obediencia. Y esto es lo que leemos en Hebreos 5:7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para los que le obedecen. Mira qué hermoso este pasaje que nos habla acerca de esta verdad. Y en este pasaje aprendemos que Cristo fue perfeccionado por medio del sufrimiento y que su aprendizaje precisamente consistía en aprender a obedecer en medio de la adversidad. Su perfeccionamiento en obediencia lo constituyó autor de eterna salvación para todos y cada uno de nosotros que creemos en Él. Este mismo relato confronta nuestra realidad espiritual. Aprender a obedecer dirección del Espíritu Santo. Su voz no solo ha de ser entendida a nivel personal, en mi relación entre Él y cada uno de nosotros, pero a su vez debemos aprender a escuchar y a recibir la dirección del Espíritu Santo impartida por medio de sus ministros del nuevo pacto. Resistir dirección es arrogancia y egocentrismo, lo cual demuestra que aún no hemos nacido de nuevo.
Cristo aprendió obediencia y nos invita a que hagamos lo mismo. Entre más obediencia, menos vamos a sufrir. Pero entre menos obediencia, más expuestos estamos al sufrimiento. Por lo tanto, necesitamos caminar en esa tremenda revelación de nuestra vida espiritual. Aprender la dirección, a oír y a seguir la dirección del Espíritu Santo en nuestra vida. Vamos a hacer una pausa para tener este canto de adoración y luego vamos a regresar para continuar hablando acerca de los beneficios que obtenemos. Hola, hola, bienvenidos una vez más a la entrega de esta maravillosa palabra, el manual de vida. En estos días estamos hablando acerca de los beneficios, es decir, todo aquello que nos hace bien. Cuando venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, nosotros vamos a ser impartidos de esa hermosa y maravillosa vida que recibimos del Espíritu Santo impartido en nuestra vida. Estamos hablando acerca de esta tremenda verdad de los beneficios que obtenemos de vivir una vida de nuevo pacto, y hablamos de una nueva intimidad, una nueva manera de acercarnos a Dios por el camino nuevo y vivo que nos abrió, y también hablamos de la disposición a escuchar y obedecer la voz del Espíritu Santo. Mi amado hermano y mi amigo, no escuchar la voz de Dios, no aprender a obedecer, resistir autoridad, es una evidencia de que nuestro corazón no está alineado al corazón de Dios, de que nuestra vida, nuestra mente está alineada a nuestro propio ego, nuestro propio deseo. Y cuando uno actúa bajo sus propias expensas, bajo su propio deseo, pues no puede tener nada duradero, perdurable y bueno como debiera ser. Pero hoy estamos hablando acerca del valor que tiene aprender a escuchar y obedecer. Mi amado hermano y mi amigo, somos conscientes de que el ser humano como naturaleza es resistente a la autoridad y es resistente a la guianza del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, la naturaleza carnal, quiere tener la libertad, el libertinaje, la libertad de tomar las decisiones que bien le pueden parecer mejor, pero que de pronto necesitamos nosotros caminar en la verdad de los hijos de Dios. El tercer beneficio que quiero dejarle hoy se llama libertad del pecado. Libertad del pecado. Romanos 6:12 dice la Biblia: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Luego dice la Biblia: pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Ahora encontramos aquí una palabra que nos dice que cuando nosotros venimos a Jesucristo y le entregamos nuestra vida a Él, entonces somos libertados de la condición del pecado. Y al ser liberados del pecado, llegamos a ser siervos de la justicia de Dios. Entonces, presentarse libres del pecado es una obra que sucede por medio de la regeneración, la nueva vida en Cristo. Y esa nueva vida nos da esa capacidad. Cuando una persona recibe a Cristo, se genera una resurrección, y el nuevo hombre que nace en Cristo es capaz de vivir sin las ataduras del pecado. El pecado deja de ser el verdugo, y el Hijo de Dios, nacido de nuevo, ya no es más su esclavo, porque aunque humanamente seguimos teniendo esa capacidad de pecar, al mismo tiempo nos es impartida la habilidad de vivir en santidad. No solo por nuestra capacidad humana es que podemos vivir una vida limpia, sino también por la operación del Espíritu de vida operando en nuestro ser interior. La libertad que recibimos en Cristo no es un libertinaje para vivir a expensas de la ley. La Biblia nos dice que a libertad nos llamó el Señor. No obstante, esa libertad ha de entenderse como libertad de la ley del pecado
y no como libertad para vivir sin ley, la cual sería entonces un libertinaje. Así que cuando usted y yo venimos a Cristo y le entregamos nuestra vida, y usted que me escucha, mi amado hermano y mi amigo que me sigue hoy, puede ser que usted esté pensando, bueno, a mí me gustaría vivir una vida para Dios. Los tiempos que vivimos se ven tensos, se ven malos, se ven peligrosos, y me gustaría vivir una vida para Cristo, pero al mismo tiempo yo me siento demasiado pecador como para vivir una vida de santidad. ¿Y sabe por qué usted piensa de esa manera? Porque usted está pensando en vivir una vida según su capacidad, según su fuerza, según su habilidad. Pero cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesucristo como el Señor y el Salvador, Él nos da a nosotros la capacidad. No solamente nos libera del pecado, sino que nos enseña a vivir en esa vida de libertad. Cuando nosotros leemos en la Biblia acerca del pueblo de Israel en Egipto, allá en Egipto se comportaban bajo esclavitud, vivían bajo esclavitud, tenían un trato de esclavos. Pero cuando salieron de Egipto por la mano poderosa en Moisés, de pronto ahora estaban en el desierto. Y allá en el desierto tenían libertad de la opresión egipcia, tenían libertad de la escasez financiera. Ahora eran libres, pero cuando usted lee en las páginas de la Biblia, usted encuentra que su comportamiento y sus palabras dictaban una actitud negativa al propósito de Dios. Dios ciertamente ya los había hecho libres, pero ellos no sabían cómo ser libres. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, ¿cuántas personas hoy que le han entregado su vida a Jesucristo salieron del Egipto, del mundo de opresión, de esclavitud, a lo mejor de drogas o alcohol o prostitución, o del materialismo o del racionalismo o del ateísmo? Y no cabe duda que el Señor hizo un llamamiento poderoso a sus vidas, pero al mismo tiempo no logran vivir una vida de libertad, no logran vivir una vida de libertad. ¿Por qué? Porque el aprender libertad es una condición en la que nosotros tenemos que participar. Dios le dio a usted una libertad, le dio a usted una voluntad, le dio un libre albedrío. Cuando usted reconoce a Jesucristo como el Señor y el Salvador, el Señor viene a su vida para ayudarlo a vivir una vida de libertad. Yo he escuchado a algunas personas en mi caminar que dicen, pues somos libres, Cristo nos hizo libres, pero lo que en realidad están diciendo es, queremos vivir sin ley, queremos vivir sin sujeción a ningún tipo de autoridad, queremos vivir a las anchas del libertinaje, y eso no es el diseño de la Biblia. Sí, fuimos libertados de la ley y de la esclavitud del pecado, pero al mismo tiempo que fuimos hechos libres de la esclavitud del pecado, también fuimos llamados a vivir bajo la ley del Espíritu Santo, a vivir bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Por lo tanto, mi amado hermano y mi amigo, a libertad nos llamó el Señor, pero no a libertinaje. Dice la Biblia que uséis vuestros miembros para la justicia, como siervos de la justicia. Entonces leemos, pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos del pecado, hemos obedecido de corazón aquella forma de doctrina, es decir, aquello que nos gobierna, que es fundamento de nuestra vida, a la cual fuisteis también entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Así que el tercer beneficio que nosotros recibimos es la libertad del pecado. Y el cuarto beneficio que quiero dejarle hoy de vivir bajo la nueva ley, vivir en los beneficios del nuevo pacto, es vivir bajo la nueva ley, la ley del Espíritu de vida. De la misma forma como somos libertados del reino y régimen de las tinieblas, también somos llamados para ser introducidos al régimen y reino de nuestro amado Señor Jesucristo. Así somos libertados de la ley del pecado e insertados a otra ley, la ley del reino de Dios por el Espíritu Santo de vida fluyendo en nuestra vida. Romanos 8:2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús
me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Otra vez leemos, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Sin Cristo impartido en cada uno de nosotros, vivíamos bajo la ley del pecado. No hablando de la ley de Moisés, no cabe duda, mis amados hermanos y amigos que me siguen, que la ley del Espíritu de vida siempre nos va a dar vida a nosotros en Cristo Jesús. Y para eso es que precisamente somos llamados y convocados en el poder del Señor, fluyendo para nuestro bien. Entonces, Cristo se impartió en nosotros. El reino de Dios al que somos llamados o al que hemos sido llamados también contiene una ley que se conoce como la ley del Espíritu de vida. Es una ley de vida, a diferencia del pecado, que es una ley que destruye y condena. En el Espíritu Santo tenemos una nueva ley y la Biblia nos enseña que Él nos ha dado un nuevo corazón, para que en ese nuevo corazón nosotros podamos tener la capacidad de obedecer ese mandamiento de vida. Mis amados hermanos y amigos, nosotros no podemos vivir sin ley, porque si vivimos sin ley entraríamos en una anarquía, en un egocentrismo, en un egoísmo personal, que es lo que ocurre con las personas que no quieren ningún respeto a la ley, ni moral, ni política, ni civil, ni espiritual. Viven a las anchas y finalmente, con el pasar de los años, usted puede ver el deterioro de estas personas en diferentes fases de su vida. Pero cuando usted le entrega su vida a Cristo y se somete a la voluntad de Dios, Adán fue constituido para vivir bajo el mandato de Dios. Dios le dijo qué podía hacer y qué no. Y no es muy diferente para nosotros también. A nosotros se nos ordena vivir conforme el poder de una vida renovada en Él, que el Señor nos da a nosotros un nuevo pacto en la gracia, que no solamente trae consigo beneficios, sino también un llamamiento a una vida conductual apegada, alineada al corazón de Dios, para que podamos funcionar de la manera más idónea y capaz de caminar en el poder de la sangre de Cristo Jesús para nuestra vida. Mi amado hermano y mi amigo que me sigue, así como Israel fue llamado de Egipto para vivir en libertad, usted también. Pero vivir en libertad es una decisión. Usted no tiene que seguir atado a la pornografía, ni atado a la droga, ni atado a un egocentrismo. No tiene que vivir atado a un temperamento fuera de control, con enojo y con deseo de destrucción personal, sino que usted puede cambiar eso, porque el Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, nos da la capacidad de vivir y caminar en el poder de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y hoy yo quiero invitarle a usted para que permita al Espíritu Santo venir y entrar y caminar de una manera extraordinaria en su vida. Vamos a orar, ¿le parece? Y le vamos a pedir al Señor que nos enseñe a vivir en el poder de la sangre de Cristo. Padre amado, oramos. Oro por mi hermano y por mi amigo que me sigue a través de esta palabra, los beneficios del nuevo pacto en la sangre de Cristo, los beneficios de la gracia en nuestra vida. Y oro que tu presencia maravillosa sea una sustancia de vida, fluyendo, moviéndose extraordinariamente para traer vida y bendición en el corazón de cada uno de tus hijos. Hoy oro que la gracia abundante tuya esté manifestándose en nuestros corazones de una manera extraordinaria y tu bendición nos alcance en cada paso de nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a mi hermano y a mi amigo que me sigue a través de esta su palabra, el manual de vida, y que nos ayudes a caminar en los beneficios de tu sangre preciosa. Mi amado hermano y mi amigo, te bendigo y deseo que el Señor añada bendición y vida a través de la palabra que usted escucha. Un abrazo fraterno, que el Padre de Gloria nos haga sobreabundar en todas bendición. Un abrazo.